Claro, cuando yo digo la racional me dicen, oye, esto no es Suiza, pero la racional debiera ser un pacto que incluya la salida del presidente, ojalá sí por su renuncia, la sucesión constitucional, si la señora Boluarte, vicepresidenta, en ese momento lo es, ella debería asumir el mando presidencial. Si no lo es porque incoaron un procedimiento y ocurrió lo que ocurrió, salió de la vicepresidencia con razones o sin razones, pues quien tenga que asumir el mando constitucional. Y luego la convocatoria a elecciones generales. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Y como hemos hecho en las últimas semanas, el objetivo de este espacio es tratar de encontrar no solo respuestas a cómo salir de esta crisis que nos agobia, creo, a todos, sino sobre todo dar respuesta a la gran interrogante que creo todos los peruanos nos estamos haciendo en este momento. ¿Y después qué? Es decir, si se va Castillo, si se va Dina Boluarte, e incluso si se van los congresistas, ¿qué es lo que viene después? Bueno, tal vez Jorge Nieto tenga su propia versión de la respuesta a esta interrogante. Él está con nosotros, él es dirigente del Partido del Buen Gobierno, como se llama. Bienvenido, Jorge, gracias por estar acá. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, es parte de lo que está en la cabeza de millones de peruanos hoy día, ¿no? ¿Qué viene después? Y tendemos a respondernos en términos muy personalizados. Ah, viene tal, o viene cual, o viene tal otro. Pero en realidad creo que el tema es bastante más complejo. El país está en uno de esos raros momentos de la historia en los cuales el mundo está entrando con mucha fuerza a otra forma de economía, la economía del conocimiento. Y esto está ocurriendo en todo el mundo. Y eso va a suponer, primero, la destrucción de millones, de cientos de millones de empleo en todo el mundo. Los empleos que se destruyen son aquellos en los cuales nuestra economía es pródiga. Justo esos se van a destruir. Pero al mismo tiempo se abren posibilidades de una nueva empleabilidad ligada a la economía del conocimiento y nuestro país no está preparado para ello. Hay esfuerzos aislados, porque sí existen esfuerzos aislados, pero no tenemos todavía la capacidad de haberle dado a nuestra juventud, hombres y mujeres, la formación educativa, técnica, el conocimiento, los idiomas, que le permitan estar en la disputa de la economía del conocimiento, competir en esa economía y ganar a un chino, a un alemán, a un francés, a un japonés, a un americano, o a un brasileño, a un argentino o a un mexicano. Nuestros jóvenes, hombres y mujeres, tienen que estar en esa condición y eso supone un plan del país para enfrentar esa situación, generar condiciones para la inversión en las industrias que están asociadas a ese giro en la economía mundial, producir lo que algunos países ya han hecho en la región. Por ejemplo, producir un nuevo perfil de nuestra economía. Yo siempre pongo un ejemplo, Costa Rica. Costa Rica tenía su barra de exportaciones, las rayitas esas que hacen los economistas, sus dibujos, y la principal era el banano. Muy lejos de las demás. El resto venían más abajo, bastante distantes. ¿Cuál es la mirada de las exportaciones de Costa Rica hoy día? El banano ha crecido, pero han crecido más otras economías ligadas a los servicios para la economía del conocimiento. Muchas formas de servicios para la economía del conocimiento. Quizás alguna vez te ha tocado a ti que te contesten el teléfono y sientas un acento raro de un call center de alguna de las empresas que están ofreciendo servicios en el Perú. Que son de cualquier parte del mundo. Menos de Perú. Son de cualquier parte del mundo, menos de Perú. Entonces, necesitamos tener un proyecto, una conversación entre las élites, políticos y empresarios y trabajadores que nos permitan diseñar a dónde queremos enrumparnos. ¿Y eso a qué nos obliga? Eso nos obliga a mirarnos, cuáles son nuestras capacidades. Yo soy de los que piensa que nuestra minería debería seguir desarrollándose, en armonía con la vida agraria y en armonía con el medio ambiente. Pero debería seguirse desarrollando y con más fuerza. Todos los proyectos que podamos desarrollar es una riqueza que nos ha dado a la geografía. Nosotros no hemos hecho nada, la geografía hizo todo. Ese choque de placas que produjo lo que produjo, entre otras cosas los Andes.
Pero junto con ella tenemos otras potencialidades que no vemos, Nicolás. No vemos la Amazonía, para empezar. La Amazonía es una distancia, una oquedad, un abandono que está allá, muy distante del centro del Perú. La geografía peruana es 60% amazónica, pero nuestro Estado no es amazónico, no tiene conciencia de esa naturaleza amazónica de su geografía. ¿Y qué hay en la Amazonía? Que son las cosas que tenemos que discutir. En la Amazonía hay, además de lo que estamos haciendo, que es lo que se hace desde el siglo XIX, extraer petróleo, gas, oro, madera, en la Amazonía hay agua dulce, que va a ser un bien muy escaso. El Perú es regalado por la naturaleza en agua. Hay oxígeno. La Amazonía, a diferencia de lo que hacen las economías más desarrolladas, produce oxígeno. Por tanto, ahí también hay un elemento de riqueza, pero además hay en la Amazonía biodiversidad. Una tan rica biodiversidad que da para que se construyan sobre su material industria de la cosmética, industria de la salud e industria de la defensa. ¿Estamos discutiendo estos temas? No estamos discutiendo estos temas. Nosotros estamos... Es que ha habido, lo que ha ocurrido, Coco, que es como te decíamos, es en la universidad, es una especie de perversión del hacer política. Es decir, se supone que se crean, por ejemplo, los partidos políticos alrededor de determinada interpretación de la realidad del Perú, alrededor de un sueño o digamos de un proyecto de cómo debería ser el país, y a partir de eso todo se articula en esa dirección. Pero, es decir, eso ya desapareció, eso dejó, o sea, la política dejó de ser eso. Pero por eso estamos como estamos. Con estos debates que tenemos, con esta relación perversa entre corrupción y política, con estos niveles de discusión, con los debates y el jaloneos de ayer en el Congreso, en donde sale lo más visceral que tenemos dentro, los prejuicios más primitivos se colocan directamente sobre la mesa, en donde tenemos un gobierno que no sabe qué hacer y que está descuidando todas las áreas del gobierno, todas. No hay ninguna o casi ninguna que pueda decir uno, oye, mira, ahí hay una visión, ahí hay un plan, están yendo en esa dirección. No. Cuando yo planteo estas cosas, la gente me dice, oye, pero tú eres muy idealista, ¿no? Las cosas ya no son así. Eso era antes en tu tiempo. Pero ahora no, ahora es de manera diferente. Se compran las firmas. Si tú tienes dinero, alquilas. ¿Quieres recoger firmas? Contratas una empresa que te la junta. Una empresa. Es más, los partidos contratan empresas para recolectar firmas y para que les armen los comités provinciales. Los partidos en realidad esos no existen. Bueno, nosotros hemos elegido una ruta distinta. Queremos tener un cuerpo de líderes en las regiones. Tenemos ya núcleos y comités provinciales en 23 regiones del Perú. Estamos en el esfuerzo de conseguir las firmas. Tenemos una comisión de plan de gobierno, 60 técnicos, intelectuales y académicos trabajando para desarrollar ideas e iniciativas en relación a los problemas del país. Y tenemos una escuela de líderes que se va a echar a andar dentro de poco, para justamente formar a quienes van a tener que asumir la tarea de conducir, de liderar el país. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Claro, porque la discusión en este momento, como tú dices, en realidad es una disputa visceral por quién toma el control del gobierno, concibiendo el gobierno como una especie de botín al que llegas para enriquecerte de una manera muy rápida. Digamos, al final esa es la historia y se repite en todos los niveles. Exitosa. O sea, los candidatos quieren ser alcaldes para ganar dinero, gobernadores para lo mismo, quieren llegar al gobierno central para eso. O sea, en eso se ha convertido la política. Invierte. ¿No? Claro, es una inversión. Ahora, el problema es que ya no damos más. O sea, yo creo que la pandemia nos reventó en la cara esta ilusión de que teníamos un crecimiento macroeconómico, que éramos el milagro peruano, cuando ese milagro de crecimiento macroeconómico se debía a factores en realidad que tenían que ver con el alza del precio de los minerales, pero no con la existencia de un proyecto nacional, de objetivos, de cómo vamos a administrar esos recursos, de en qué los vamos a invertir, cuáles son los pasos que vamos a dar, qué vamos a priorizar en cada región. Eso no existe. Es una cosa que da miedo, porque no es como... Es decir, ¿a dónde vamos? O sea, la pregunta no es solamente quién viene después
de esta crisis que estamos viviendo, sino qué es lo que hay que hacer. Ese es el punto. No basta que tú digas, como muchos dicen, bueno, yo puedo ocupar el rol del nuevo presidente, yo puedo ser porque tengo la voz bien alta. No basta eso. Necesitas ideas, necesitas una visión, un proyecto, y eso es lo que no está viendo en el Perú. Por eso estamos como estamos, enzarzados en ver quién robó, quién no robó, dónde robó, si lo meten preso, no lo meten preso, lo persiguen, no lo persiguen, si se pelea o no se pelea, si le pega o no le pega. Es indigno del país, es indigno del país. Y en este contexto actual, Nicolás, el Perú tiene inmensas posibilidades, recursos para convertirse en una economía moderna y desarrollada en 20 años. En 20 años podemos nosotros tocar la puerta del Club de los Países Desarrollados y decir, permiso. Y ser un país del primer mundo. Ser un país del primer mundo. Claro, pero para eso tienen que ocurrir dos cosas. Primero tienes que tener objetivos claros a dónde llegar y saber aprovechar lo que tienes de la manera más eficiente para lograrlo. Pero ahí es donde te pegas un encontronazo con la clase política que tenemos. Que está en retroceso. En todo está en retroceso. Mira, el caso obvio es el del sistema educativo universitario. La SUNEDU no era la perfección. Era una ley de mínimos de la cual deriva la SUNEDU. El mínimo era cómo hacemos para que las familias no sean estafadas, para que los chicos reciban clases de alguien que sea licenciado, o mejor si es maestro, o mejor si es doctor, para que no trabaje en sus cursos en la sala del chifa o en el garage de la casa, sino que tengan instalaciones universitarias. Ley de mínimos. No era una ley de cómo hacemos que nuestra educación sea de las mejores del mundo, era una ley de mínimos. Pero esa ley de mínimos logró que se incrementara el número de licenciados en las universidades, logró que se incrementara el número de maestros y de doctores en las universidades, logró multiplicar por 3 o por 4 las investigaciones que se desarrollaban en las universidades, implementó publicaciones, se impulsó la creación de publicaciones universitarias que prácticamente habían desaparecido, salvo 2 o 3 universidades. Es decir, esa ley de mínimos produjo avances. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho este gobierno a consumo con el Congreso? Los sectores más, no conservadores, más arcaicos, los que no están viendo este mundo que está desarrollándose, quieren que regresemos al siglo XIV, al siglo XIII. Estamos ingresando con fuerza en la economía del conocimiento y va a seguir, eso es indetenible. O sea, tú lo que piensas es que nos estamos alejando más de lo que debería ser nuestro destino, porque por ejemplo, ¿no? Cuando se discute el tema de la minería, es claro que la minería es nuestra principal fuente de riqueza en este momento y de ingresos, y que hay que multiplicar la explotación minera corrigiendo los errores que se han cometido. Eso también está claro, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Ahora, pero de ahí viene la interrogante. ¿Cómo hacemos para que la gestión de esos recursos no solamente no sea ineficiente y corrupta como ha sido hasta ahora, pero es que no nos basta que sea, es decir, que deje de ser ineficiente y corrupta, sino lo que necesitamos es que esa inversión tenga un sentido de llevarnos en la dirección a la que queremos ir? Por ejemplo, tú has hablado del tema de la Amazonía. Yo lo he discutido acá hace rato con Tony Salas. Tony Salas, ¿quién es? Es probablemente uno de los especialistas más calificados del mundo en estos temas que estamos hablando, por ejemplo, del cannabis. Y una vez me llama y me dice, estoy en Las Vegas, hay como 1.500 personas en una exposición, están todos los inversionistas del mundo para oírme a mí hablar sobre la inversión en cannabis. No puedo hablar del Perú. Hermano, me da ganas de llorar. Tengo que decirle a los inversionistas, metan su plata en Colombia. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay ley, no había ley en ese momento, ahora hay ley, no hay reglamento, ¿no? Me decía, estamos perdiendo una oportunidad de generar empleo, de generar riqueza, de ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Es decir, es una cosa fantástica. En muy pocos años la explotación del cannabis medicinal nos puede producir 5.000, 8.000, 10.000 millones de dólares. Y no estoy bromeando, eso lo está pasando en otros lugares del mundo. Me decía, es la punta del iceberg. Y me hablaba de este tema de la Amazonía. Me decía, hay una manera de explotar los recursos de la Amazonía sin depredarla. Y eso es el uso, la conversión de lo que la propia naturaleza produce en la Amazonía en cosmética y medicina natural. Y en defensa. Que el mundo mata por eso. Y en defensa. Pero en defensa... También hay industria de la defensa producto de la biodiversidad amazónica. Pero ¿qué te quiero decir? Varias cosas has dicho tú. Que la minería debe seguir desarrollándose y creciendo, lo creo.
pero debemos hacer que crezcan mucho más otras industrias. El objetivo nacional debe ser darle un nuevo perfil a nuestros ingresos de exportación. Que la minería crezca todo lo que pueda, pero que al mismo tiempo crezcan nuevas industrias del conocimiento. Has mencionado la Amazonía, te la planteé como un tema. Hoy día, en la industria de la cosmética, de la salud y de la defensa, hay un valor por cada una de ellas de 600 mil millones de dólares al año, no 8 mil, 600 mil millones de dólares al año. Eso es lo que cuestan estas industrias. De esas industrias, ¿cuántos dólares crea y logra el Perú? Cero. Y sin embargo, tenemos ese enorme universo. O sea, podríamos ser la principal o una de las principales fuentes. Deberíamos aspirar a tener industrias que nuestros empresarios se enriquezcan y mucho, guardando sus responsabilidades sociales, ambientales y éticas, pero que desplieguen lo que es ese espacio amazónico con ojos de la ciencia. Hoy día el Perú no tiene el mínimo cuerpo de científicos jóvenes, hombres y mujeres, para poder mirar a la Amazonía con ojos distintos de los del siglo XIX. Nosotros la seguimos mirando con ojos del siglo XIX. Vemos solo aquello que podemos extraer, pero no vemos que eso muchas veces depreda y no vemos que hay otras posibilidades en la Amazonía que van más en consonancia y que son las que va a demandar el mundo contemporáneo. Ahí tenemos un área de trabajo político muy fuerte. Tenemos hoy 6 o 7 gobiernos regionales asentados en la Amazonía. 60% de nuestro territorio nacional es amazónico, pero no tenemos un plan para la Amazonía. Y menos un plan con mirada. Pero digamos, esa es una tarea pendiente y tal vez sea en la que más hay que trabajar porque es en la que menos se ha hecho. Con excepciones como la que yo te estoy diciendo de gente que está gritando desde hace años, ¿no? Tenemos esta oportunidad. Pero a mí, por ejemplo, me fascina el fenómeno del turismo en el mundo. O sea, tú vas a España y es un país que tiene 90 millones de turistas al año e ingresan 90 mil millones de euros antes de la pandemia. 90 millones de euros. Simplemente de gente que va a visitar el país. O sea, y nosotros tenemos para ofrecerle al mundo, porque una de las cosas que va a seguir ocurriendo en el futuro es que la gente se va a mover por el mundo. La gente va a querer conocer, la gente va a querer... Y además hay formas alternativas de turismo, ¿no es cierto? El turismo de los observadores de pájaros. A mí me pareció fascinante. Una vez estaba en Machu Picchu haciendo un documental y había un enorme grupo de japoneses que no venían a ver Machu Picchu, sino que venían a ver los picaflores que había en Machu Picchu. Pero resulta que los incas instalaron Machu Picchu porque era una maravilla desde el punto de vista de la riqueza natural. De la riqueza natural. Y no tenemos tampoco un plan para eso. Mira, hoy día tenemos, hoy nos declaramos contentos porque hemos subido de 1 millón a 1.200.000 visitantes turísticos en el Perú. Las cifras probablemente no son las exactas, pero estamos en esos rangos. Estamos en esos rangos, ¿ya? Nosotros tenemos lo mismo que México. Lo mismo. Nosotros tenemos lo mismo, diferente que España. Nosotros somos una potencia cultural. Solo 6 o 7 países en el mundo pueden decir, yo soy una potencia cultural y soy cuna de civilización. Pocos, el Perú es uno de ellos. Hoy día, en el mundo, no en todo el mundo, en el mundo del Asia, ocurren 1.000 millones de viajes turísticos al año, hoy. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que somos parte de la cuenca del Pacífico. El movimiento económico ocurrió hace centenas en el Mediterráneo. Exitoso. Luego pasó al Atlántico. Hoy ocurre en el Pacífico. Al frente de nuestras costas está China, primera potencia económica del mundo en breve. A nuestra espalda está Brasil, cuarta o quinta potencia económica en breve. Y ocurren 1.000 millones de viajes turísticos en el Asia. ¿Por qué no nos proponemos como objetivo lograr, no te voy a decir el 50%, el 30%, no tendríamos capacidad. Pero propongámonos que el 5% de esos 1.000 millones de viajes que ocurren en turismo en el Asia vengan a nuestro país. El 5%. Mira la cifra de la que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 50 millones. De 50 millones de visitas. Ahora, si eso ocurriera hoy día, no tenemos la infraestructura. No tenemos. Ni la gente calificada,
ni el agua potable. Es decir, es increíble lo que pasa. O sea, vino hace poco un grupo de amigos para un matrimonio en Piura, ¿no? Y se fueron a Máncora, como todo el mundo habla de Máncora, se fueron a Máncora, o sea, varios de ellos terminaron con unas diarreas, pero fulminantes. ¿Por qué? Por la falta de calidad del agua. Pero no puede ser. Pero Nicolás, somos un país regalado por el agua. Si algo tiene el Perú, es agua dulce en cantidades. En la Amazonía tenemos una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Hay un río que atraviesa América Latina, América del Sur, desde el nordeste de Brasil hasta el sur peruano en la frontera con Bolivia y con Chile. Se mueve 1 metro al año. Es la mayor reserva de agua dulce del mundo. Parte de eso es nuestro. Nosotros procesamos el agua y el agua que procesamos, por ejemplo, en el caso de Lima, Sedapal, produce agua potable para todos. El 50% termina en el mar, porque la instalación está más hecha, porque la juntura no estuvo bien lograda, porque hay grietas en la tubería principal, por lo que sea. Pero terminamos botando al mar el 50% del agua dulce que producimos. Eso es un crimen. Y más en este mundo. ¿Qué hay que hacer? Administrar bien, administrar mejor. Nosotros no deberemos tener problemas de escasez de agua dulce si administramos bien el agua que tenemos. Y apenas el 10% del agua que recibe el Perú viene de este lado del divorcio de aguas, que es la cordillera. Apenas el 10%. Entonces hay mucho trabajo por hacer y hay gente como esta señor que tú mencionas. ¿Cuál es su nombre? Salas. Tony Salas. El Perú está lleno de ellos. Lleno de Tony Salas. Pero lo que está pasando en la agroindustria exportación, yo conozco, varias personas de la agroindustria exportación que podrían resolver su vida, que la tienen resuelta porque han sido parte del boom de la agroindustria exportación y que ahora están metidos en proyectos para incorporar a los pequeños productores a las cadenas internacionales. Y le están cambiando la vida a la gente. Bueno. Es decir, productores de paltajas que tienen sus pequeñas áreas de producción, pero que a los que se les ha transferido la tecnología, el conocimiento que estas grandes empresas han desarrollado. Y gracias a esa transferencia, ahora ellos, estos pequeños productores, pueden tener una vida totalmente distinta. Y ya son parte, ya sus hijos ya están en otra cosa. Sus hijos ya están pensando no en cómo irse a la ciudad a ocupar los cerros o a vivir de cualquier cosa, ¿no? Sino ya permanecer, que es otro tema del que quería hablar contigo. Permanecer al lado de la tierra, desarrollando lo que tienes ahí. Pero mira, porque hemos abandonado el campo. Mira, pero si no hay horizonte de futuro, claro que lo vas a abandonar. Si tú tienes 20 años, 15 años, 18 años y estás en un campo que no tiene ningún horizonte y que no hay experiencias prácticas de empresas exitosas en la agricultura, en esa agricultura, no en la de la costa, no en la de la exportación, en esa agricultura, te vas. Y muchos de los hijos de las comunidades hay que salir un poquito de Lima, irse a Ica, a Nazca, a estas zonas. Muchos de los hijos de las comunidades campesinas altoandinas hoy día son mineros o informales o ilegales en estas zonas de producción minera. Muchos. Y por supuesto generan recursos y pequeñas fortunas. Entonces, claro, ese chico no quiere estar en el ande ni en la agricultura porque encontró un horizonte de vida en otro lado. Pero quiero marcar lo que tú acabas de decir. La agricultura de agroexportación. Ahí tenemos un excelente ejemplo de algo que hemos hecho todos. Por supuesto, el talento de los empresarios agroexportadores, su innovación o su búsqueda de nuevas técnicas para usar el agua y ser muy ahorrativos y muy eficientes en el uso del agua, pero el Estado, todos nosotros, tu bolsillo, el mío, el de todos, les hemos dado un régimen tributario especial. Hemos colaborado con eso. Hemos invertido buena parte del dinero público en grandes represas que han construido grandes áreas de cultivo, que se han dado además a condiciones o en precios más o menos razonables. Hemos hecho con el Estado tratados de libre comercio que le han permitido a este emprendimiento empresarial exitosísimo salir al mundo e encontrar rutas para comercializar sus productos. Tenemos un régimen laboral especial para que se pueda producir todo esto que ha sido efectivamente un verdadero milagro. Bueno, ahí hay un esfuerzo colectivo, común, que tiene que ser replicado en otras áreas. Eso mismo que hemos hecho con la agroexportación, tenemos que hacerlo con la pequeña agricultura y con las comunidades campesinas que producen. Con los granos andinos. Para el mercado interno. Porque, por ejemplo, la gente que está muy metida en esto dice,
nosotros tenemos no solo el mineral que el mundo necesita ahora, la gente está preocupada por la calidad de su alimentación. Y si algo le estamos ofreciendo nosotros al mundo, es calidad de nuestros productos. O sea, la gente busca la palta, el arándano y la cantidad enorme, o sea, los mangos, las uvas, todo lo que se consume, la gente los busca, no porque son peruanos, que es folclórico comprar, ¿no es cierto? No, sino porque son los mejores productos. Porque estamos produciendo de lo mejor que hay en el mundo. Comer un mango piurano no es solamente comerse una fruta, es una experiencia existencial. Porque, claro, porque sobre todo los pobres japoneses que pagan fortuna por un mango. Tienen calidades excepcionales, porque nuestra tierra tiene calidad excepcional. Eso no lo hicimos nosotros, nos vino con la geografía. También nos dio una calidad de tierras especiales. Ahora, tú has mencionado arándano, uva, palta, etcétera. La palta sé que ha tenido problemas de comercialización en el último tiempo. No sé bien cuáles, pero ha tenido problemas, está con complicaciones. Pero esos son 3 productos que hemos traído la mayoría de fuera. Tú sabes que la palta es pues un producto inventado por un californiano, la Hass, sí, claro. que además a mí me encanta, ¿no? Pero toda la enorme variedad de productos que tenemos nosotros en la Amazonía, en la ceja de selva, que son superalimentos, que tienen capacidades enormes para mejorar la calidad de vida del ser humano, ni los estamos viendo. O los vemos en una dimensión pequeñita. Tenemos boutiques que se dedican a esas cosas en Lima, en Miraflores, en Barranco, pero no estamos viendo eso como un esfuerzo nacional que nos permita colocar al Perú en ese mercado. Acá hay un tema que yo creo que se relaciona de una manera directa. Yo todos los días sentado acá en el estudio, en el programa que hago de lunes a viernes, contamos historias de los informales, de los ambulantes que vienen los municipales, los serenos a botarlos a palos, y lo único que hacen es que esta gente se vaya a otro lado, porque si son ambulantes es porque no hay chamba. O la persecución contra los transportistas informales, que te enfrenta a 2 problemas: no tienes tu oferta suficiente de transporte de calidad y tienes una enorme demanda, y por otro lado hay gente sin trabajo. Entonces la respuesta no puede ser simplemente agarrar a palos a la gente que está buscando cómo sobrevivir en una sociedad que no le da oportunidades, sino darle a la gente las oportunidades. Decirle, vámonos a, no sé, a todo lo que falta hacer en Maje, vámonos a regresar a nuestros pueblos en la sierra, a desarrollar los granos andinos, o vamos a trabajar en los proyectos de turismo, o vamos no sé, ofrecerle opciones a la gente que no sea, o sea, ¿qué haces con la gente que vive en los cerros? Mira, eso requiere un Estado que tenga una conciencia de sí mismo diferente de la que ese Estado tiene. Eso requiere un Estado emprendedor, un Estado capaz de abrir oportunidades, de mirar su territorio, su geografía, de considerar su demografía, que son los principios básicos de lo que es un Estado, y darle rutas de desarrollo al Perú. Fíjate lo que hemos hecho, fíjate lo que tenemos hoy día y que no estamos aprovechando. Uno de los gobiernos anteriores, el de Humala, invirtió 2.200 millones de dólares en una red dorsal nacional y regional de fibra óptica. Ya la tenemos instalada. La mayoría de las capitales provinciales están conectadas. Las de la Amazonía no, porque por razones geográficas no se puede. Podríamos acceder a conectividad en la Amazonía con un satélite. Pero hoy día tenemos esa red. ¿Cuánto usamos de esa red, Nicolás? 3%. Eso es increíble. Tenemos un Rolls Royce enterrado y usamos el 3% de eso que tenemos. O sea, deberíamos ser un país súper conectado en este momento, y no lo somos. Hoy día el Estado peruano, para empezar el Estado peruano, podría tener conectado con una conectividad de altísima calidad, casi coreana, hablo de Corea del Sur, no del Norte, casi coreana, sus comisarías, sus hospitales, sus escuelas, sus oficinas del Banco de la Nación, sus institutos armados, todos, y todas las dependencias del Estado. Y todos los servicios públicos. Gratis. Nicolás, gratis. ¿Por qué? Porque ya pagamos la inversión en lo que existe, en la red dorsal, y pagamos todos los años el mantenimiento. Tenemos que ir a la pausa. Estamos con Jorge Nieto Montesinos. Con él volvemos. Regresamos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Está con nosotros Jorge Nieto. Él es dirigente, fundador del Partido del Buen Gobierno. Hemos tenido una conversación en la primera media hora de esta entrevista de temas de los que no se hablan en el Perú, lamentablemente. Es decir, la interrogante es: ¿dónde diablos vamos como país?
qué es lo que queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los recursos para lograr esos objetivos, está fuera de la agenda. Porque el hacer política en el Perú se ha convertido en una vía rápida para hacerse rico. Y los partidos han dejado de ser agrupaciones unidas por ideales para convertirse, como en algunos casos lo ha acreditado la Fiscalía, simplemente en organizaciones criminales. Eso tiene que cambiar. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a ese digamos, objetivo que tú propones, Nieto, de la realidad en la que estamos hoy? O sea, tenemos que salir de este entrampamiento en el que estamos, y quisiera que bajemos un poco a la cruda realidad política del Perú. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que renunciar el presidente, hay que vacarlo, el presidente tiene que cerrar el Congreso, se tienen que ir todos y adelantar las elecciones. ¿Qué hay que hacer? Yo he pensado, he propuesto una ruta de salida hace ya varias semanas. Yo creo que el gobierno no da más. El gobierno no está gobernando. El gobierno está mirando a través del espejo retrovisor. ¿Quién lo persigue? ¿Quién no lo persigue? ¿Quién lo traiciona? ¿Quién no lo traiciona? Eso no puede continuar. Y está habiendo retrocesos prácticamente en todas las áreas. Hay uno reciente, que lo quiero decir yo en mi calidad de ex ministro de Defensa. El actual ministro de Defensa ha anunciado que se va a anular la agencia de compras de la Fuerza Armada. Retroceso total. Porque estábamos yendo en una buena Porque dirección. él dice que lo que hay que hacer es que cada institución compre por su lado. Eso es lo que teníamos antes. ¿Sabes qué es eso? Es abrir el arca para que los justos pequen. ¿Qué logramos durante mi gestión en la agencia de compras de las Fuerzas Armadas? Se ratificó el ISO 9001, que es de normalización de procesos, que tú tengas procesos que sean conocidos por todos los que van a competir. Se logró el ISO 27001, que es el ISO que permite que tenga tu información, porque todo lo haces a través de Internet, que esté absolutamente segura. Se logró el ISO anticorrupción, que es muy importante y que permite dar a la agencia de compras la seguridad y el prestigio para hacer la tarea que hace. Hubieron varios concursos en los cuales postores de empresas importantes del extranjero dijeron, si lo convoca el concurso la agencia de compras, yo participo, porque ya habíamos ganado ese prestigio. Y adicionalmente la agencia de compras se convirtió en una instancia que dirimía las diferencias entre compradores e institutos armados, Marina, Fuerza Aérea, Ejército, cuando habían motivos de divergencia por la falla de la resolución de tal o cual convocatoria. Quien fallaba y era atendida y escuchada y reconocida en su decisión era la agencia de compras. ¿Qué estábamos haciendo? Hacer que cada vez las compras fuertes de los institutos militares fueran transparentes. Exitosa. Se comprara el mejor servicio al mejor precio y se abatiera a cero la corrupción. Hoy día están haciendo un retroceso y lo que están haciendo efectivamente es que regresen las compras a los institutos militares. Ya tuvimos esa experiencia en el país, ya la tuvimos, ya sabemos lo que pasa, pero estamos haciendo... ¿Pero cuál crees que es la intención? Algo así como decirle a los diferentes... Yo tengo que ganarme a las Fuerzas Armadas, porque saben claramente que no las tienen consigo del todo. La han ofendido demasiado. Nombraron un ministro que era un policía subalterno dado de baja de manera ignominiosa. Y luego de eso han tenido expresiones como las de todavía primer ministro sobre las Fuerzas Armadas y las rondas campesinas. La han ofendido demasiado. Entonces obviamente están viendo de qué manera logran, por la mala manera, lograr seducirlos, exacto, reengancharlos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Te doy las compras, pero ¿qué va a pasar con eso? Que los mandos institucionalistas que existen y son mayoritarios hoy día, esos mandos van a ser poco a poco desplazados por los pícaros y por los corruptos, que también existen. No voy a mencionar nombres, pero tengo más o menos un conocimiento. Entonces, hay algunos que están haciendo ahora sí. En este momento. Yo creo que ¿no? yo espero, no sé dónde está la Cámara, espero que el Congreso haga algo, que la Comisión de Defensa, donde hay militares retirados, hagan algo, convoquen al ministro de Defensa, que pidan explicaciones, que pidan el récord de rendimiento de la agencia de compras en todo este tiempo, sus procedimientos, la manera en la que ha asignado concursos, etcétera, de una manera correcta y sin corrupción. Eso es lo que estamos echando al agua, igual que la SUNEDU. Récords de rendimiento mejores los dejamos a un lado porque pues no conviene a los intereses que están jugando en todas las áreas de la vida económica. Ahora, pero tú dices, este gobierno no da más. Exitosa. Entonces, ¿qué debería ocurrir? La racional,
Claro, cuando yo digo la racional me dicen, oye, esto no es Suiza, pero la racional debiera ser un pacto que incluya la salida del presidente, ojalá sí por su renuncia, la sucesión constitucional, si la señora Boluarte, vicepresidenta, en ese momento lo es, ella debería asumir el mando presidencial. Si no lo es porque incoaron un procedimiento y ocurrió lo que ocurrió, salió de la vicepresidencia con razones o sin razones, pues quien tenga que asumir el mando constitucional. Y luego la convocatoria a elecciones generales en un plazo breve, ojalá si con reformas políticas que permitan abrir el club de los partidos políticos y que nuevas opciones podamos ingresar a estar en la boleta electoral. Esa es la racional, eso es lo que deberíamos hacer, pero eso no es lo que está ocurriendo. No está ocurriendo porque creo que el gobierno no tiene plena conciencia de su situación, creo que el señor Castillo no es plenamente consciente de lo que pasa e inventan una narrativa, una narración, un discurso que es muy autoflagelatorio, muy autovictimizador. Pero no deja de ser cierto, es decir, porque esto es un fenómeno muy complejo, ¿no? O sea, es cierto que ha habido quienes no han querido reconocer el resultado electoral. Sin duda. Que han acusado al presidente de terrorista. Era decir, tú tenías que escoger entre votar por el Perú o por el terrorismo, ¿no? Que era una falsa disyuntiva, porque no era real, ¿no? Era hasta difamatoria de la otra parte, ¿no es cierto? En segundo lugar, no han querido reconocer el resultado electoral y se han dedicado a hablar de fraude. Y una vez instalado el presidente Castillo en el gobierno, han dicho vacancia. Desde el primer día ni siquiera había empezado a hablar o a tomar alguna decisión y ya estaban reclamando la vacancia presidencial. Eso es totalmente cierto. Y de ahí ha habido una campaña sistemática por censurar, citar a los ministros, interpelarlos y volver a meter... Tampoco tanta, ¿eh? ¿No? Pero, o sea, el ministro más cuestionado de este gobierno fue el hoy fugado ministro de Transporte. Yo en 3 oportunidades emplacé al Congreso para que lo censuraran, no por los temas de transporte que estaban en ese momento, que estaba llevando adelante la congresista, me parece, Paredes. No por esos, por la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica. Ese ministro intentó por 3 veces asignar la administración de esa Red Nacional Dorsal de manera fraudulenta y corrupta, rompiendo la ley. Las 3 veces tuvieron que echar marcha atrás porque no cumplían con los requisitos mínimos y les iba a caer. ¿Qué hizo el Congreso? ¿Qué hizo el Congreso? Lo llamó y lo dejó ir. Nunca tuvo la fuerza para sancionar y censurar. Mira, Nicolás, 8 muertos en las manifestaciones que empezaron en Huancayo con los agricultores y con los transportistas públicos. 8 muertos. ¿Qué ha hecho el Congreso con el primer ministro que es responsable político de eso? Lo llamó, lo interpeló y lo dejó ir. O sea, este Congreso tiene en el fondo un pacto secreto, sellado, ¿tú crees de facto. que ese es al final, ¿no? Porque lo que ellos están pensando... Se necesita. Si lo sacamos, nos vamos. Y no queremos irnos. Así es. Ya, pero ya, digamos, sigamos en la reflexión. Es cierto, el otro día hacía un editorial de estos que hago temprano en la mañana y decía que en el discurso del otro día el presidente había cosas que eran verdad, que el Congreso lo había saboteado y no es cierto, todo eso era cierto. Pero también era cierto que hemos tenido 60 ministros en un año, que ha habido cada personaje a cargo de los ministerios, que se han cometido unos errores monumentales, que toda esta gente a la cual hoy día, del cual el gobierno se quiere sacudir el presidente, son gente que el presidente puso donde estaba. O sea, al presidente no le gusta Samir Villaverde. ¿Y quién convirtió en protagonista a este delincuente? Y le digo delincuente porque es un delincuente sentenciado 2 veces. Uno por asalto a mano armada y el otro me parece que fue por estafa. Entonces las dos ¿quién lo hizo protagonista? Las dos cosas son verdad. Claro. Ha habido una oposición de derecha y sobre todo de extrema derecha que además es poco razonante políticamente hablando. Porque se han lanzado 2 veces a la vacancia para perderla. Ni siquiera han tenido la precaución y la cautela política de contar los votos. Oye, si voy a lanzar una iniciativa, bueno, tengo que estar muy cerca de los 87 votos porque yo quiero ganar. No. Se han lanzado y dijeron en su momento tonterías como, es que queremos que venga por lo menos a hablar con nosotros. O sea, la verdad, una oposición deleznable que cree que en el rollo, en el discurso que tienen, que es el discurso anticomunista de 1950, parecen soldados japoneses perdidos en las islas del Pacífico luchando una guerra que hace mucho se había resuelto. El problema de este gobierno no es que sea rojo. El problema de este gobierno es que es incompetente. Ese es el problema. Y altamente incompetente. No hay área de la vida estatal en la cual no haya habido retroceso. Podemos mencionar educación.
El rendimiento escolar, resultado de la pandemia, no responsabilidad de este gobierno, pero el resultado de la pandemia es 20% en promedio por debajo del que debería ser. Y en las zonas rurales, más de 90% por debajo de lo que debería ser. ¿Tiene el ministro de Educación un plan para hacerse cargo de este gap, de este hueco en la formación? No lo tiene. No lo tiene. Y se están dando incentivos sin pedir a cambio el compromiso de los maestros con resolver este problema. Los sábados, las vacaciones, un horario adicional, 1 hora al día más. No hay plan. No hay plan. Lo que hay es una política sindical. Eso es lo que hay, porque finalmente eso es lo que es el presidente de la República, un sindicalista. Pero un plan para enfrentar la educación que nuestros niños y niñas necesitan, no tiene. Salud. La tasa de vacunación con el primer ministro de salud de este gobierno era de más o menos 54,000 niños día. Hoy la tasa de vacunación es de 2,400 niños día. Es decir, menos del 5%. Exitosa. En este mismo gobierno. ¿Hay un plan para revertir eso? No, estamos a punto de tener, me informan todos los que conocen estos temas, a punto de tener un desabastecimiento de medicamentos en nuestro sistema de salud pública. ¿Hay algún plan para enfrentarlo? Ninguno. Te he mencionado el tema de defensa, pero puedo mencionar cosas adicionales. Estamos hoy día peleando, como comentábamos antes de la entrevista, en el Brain. Nuestros soldados, nuestras Fuerzas Armadas necesitan todo nuestro apoyo. Pero al mismo tiempo que eso ocurre hoy día, bandas paramilitares entran en el triángulo de la frontera con Brasil y con Colombia todos los días. Todos los días. ¿Dónde está este gobierno para poner el límite y decir la soberanía peruana no se toca, y si es necesario realizar acciones militares, tienen que hacerse, porque tiene que respetarse la soberanía peruana en el territorio y la vida de los habitantes peruanos en esa zona que se quejan todos los días ante las autoridades de que eso está ocurriendo? Los organismos, los organismos representativos de las comunidades amazónicas han tomado distancia del gobierno en un comunicado clarísimo y durísimo. ¿Por qué? Porque su vida está amenazada permanentemente por los taladores de esto, por los traficantes de esto otro, por lo que hacen los que llevan adelante. No, incluso por los narcotraficantes que han empezado a bajar de las laderas, que, ¿no?, los teníamos, en la selva. Que los teníamos arrinconados, porque logramos finalmente arrinconarlos. Pero en vez de que eso siga adelante y se expulsen y se controle plenamente el territorio, lo que hemos visto es lo que tú dices, están regresando y atentan contra la vida de nuestros dirigentes comunales de las comunidades amazónicas. Entonces, ¿dónde está en eso el gobierno? Peleándose, pues, viendo por el espejo retrovisor quién lo traiciona y quién no. ¿Y el Congreso ha hecho algo sobre estos temas? ¿Ha colocado una ley o el debate de alguna ley importante para el país? Parece el Congreso de los 73 votos de la señora Fujimori, que no tuvo ninguna ley importante para el país, ninguna, con esa mayoría. Bueno, este Congreso está haciendo exactamente lo mismo y los temas no están en su debate político. Están en el debate político quién logra ser el vicepresidente o la vicepresidenta o quién hace. ¿Qué ministerio te doy para que vote por mí? Bueno, entonces eso tiene que ser cancelado. ¿Y qué obras le vamos a dar a estos congresistas? Porque eso está ocurriendo, ¿no es cierto? Porque así se mueven los congresistas y has visto, yo estoy sorprendido. O sea, uno se levanta cada mañana preguntándose quién se cambió de partido en las últimas 24 horas, porque pasa casi todos los días que un congresista sale de un partido, se va a otro, cambian de bancada. Lo hemos visto en las elecciones para la presidencia del Congreso. Ninguno de los candidatos lo hizo por el partido que lo llevó, salvo la señora Camones, que además es nueva militante de ese partido, porque antes fue candidata fujimorista. Por Fuerza Popular, claro. ¿No? Ella se inscribe en Alianza por Progreso para poder ser candidata. Para poder ser candidata. Entonces, ¿de cuál lealtad política estamos hablando? Y levantan la cara, entonan la voz, se ponen muy serenos para que ganen algo de respetabilidad. ¡Tránsfugas! Eso es lo que son, tránsfugas. Y lo hemos visto. Entonces, tampoco el Congreso está dando la talla. Ahora, pero yo tengo una interrogante. ¿Por qué la gente no está en la calle en este momento? Bueno, ahí hay un problema severo. ¿Por qué la gente está? Tú ves las encuestas, las últimas, las de esta semana, han sido brutales. O sea, el nivel de desaprobación del Congreso se acerca casi al 90%. El presidente está en 75% o alrededor de eso. O sea, es dramático el descrédito de toda la clase política. Y la gente está descontenta por la inseguridad, por el alza de precios, por la falta de alternativas, porque no se ve cuál es la salida a esto,
y la gente no sale a la calle. ¿Por qué no sale a la calle? Yo creo que hay varios fenómenos, Nicolás, varios fenómenos que Exitosa. hacen ver esto. Antes de entrar a desmenuzar, hay una frase que me llamó la atención, leí hace poco, bastante poco en realidad, el libro aquel de Jorge Basadre, La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú, tratando de entender qué pasaba con esa multitud nuestra, ¿no? Y Basadre dice que nuestra multitud, nuestra sociedad, se caracteriza por tener largos silencios y luego irrupciones violentas. Y cuando uno comienza a mirar siglo XIX y siglo XX, uno ve que ha sido así, efectivamente. Entonces, quizás estamos en uno de esos largos silencios, pero ahora entremos a desmenuzar el tema. Primero, los organismos serios dicen que el Perú llegó casi a los 300.000 muertos. 300.000 muertos. Por la pandemia. Por la pandemia. 300.000 muertos. Si la herida de la época del terror, 20 años, fueron 70.000 muertos según la Comisión de la Verdad, y hasta ahora estamos en los polvos de aquellos lodos, porque el fujimorismo y antifujimorismo no se explica sin esa historia, bueno, imagínate 300.000 muertos. O sea, hay mucho dolor en la sociedad peruana, primero. Segundo, hay preocupación por el día siguiente. La gente no tiene ingresos suficientes para atender el alza de los precios que está habiendo prácticamente todos los días. La gente comienza a comprar menos de lo que compraba y no es que haya empleo en abundancia para ir a trabajar y entonces ya resolver el asunto. Tienen que estar viendo de qué manera en la informalidad encuentran una pega, un trabajito y otro. O sea, que tú dices, la gente está tan ocupada en sobrevivir día a día, sí, está muy preocupada por que no le quede espacio para decir, bueno, vamos a protestar porque esto está... Pero eso tiene un límite también, ¿no? Y hay un tercer elemento que no hay que dejarlo de lado. Hay una gran decepción de la gente que apoyó a Castillo. Están en duelo. Confiaron en el sombrero. El sombrero en el campo es un signo de dignidad, de identidad. Exitosa. Gente honesta, trabajadora, empiezan su jornada a las 4 de la mañana, la terminan a las 12 de la noche, duermen muy poco. Bueno, los traicionaron. Se sienten traicionados y están viviendo el dolor de la traición. Están viviendo el dolor de la traición. Entonces, yo creo que ahí hay una situación que en algún momento tendrá que enderezarse y en algún momento yo espero que la sociedad y la ciudadanía ocupe su lugar. En las 27 o 28 crisis constitucionales que hemos tenido en América Latina, hay 5 factores que intervienen. Ejecutivo, Congreso, Fuerzas Armadas, alguna embajada o grupo de embajadas o organismo internacional que tenga influencia en el país y la multitud, la calle que le dicen ahora. De cómo se combinan estos 5 factores se resuelve la crisis. En nuestro caso, la calle está ausente. La presencia internacional es ambivalente. A veces la OEA tiene la enorme tentación de apoyar al presidente y a veces hay otros organismos que toman distancia porque se dan cuenta que las cosas no están marchando bien. Las Fuerzas Armadas han dicho una y otra vez, nosotros sabemos cuál es nuestro rol constitucional. Civiles arreglen en las instituciones lo que tienen por delante. Y el pleito se reduce al Congreso y al Ejecutivo. Ahí estamos. En algún momento la multitud tendrá que tomar su lugar. Y en ese momento, ojalá que no sea de manera violenta, va a decir lo que ya está diciendo hoy día. Váyanse todos. No están a la altura de lo que tenemos. Ahora, hay que trabajar para que el váyanse todos no se convierta en que vuelvan los mismos. Porque ese es el gran riesgo y eso es lo que tiene también mucha gente en la cabeza y con eso empezamos nuestra conversación hoy día. Pero por supuesto. Entonces, para que eso no se convierta en que vuelvan los mismos, la gente honesta y trabajadora del país tiene que asumir su rol en la política. Si la gente honesta y trabajadora no asume su lugar en la política, lo van a ocupar los corruptos. Exitosa. Y si por nuestra ausencia los corruptos ocupan su lugar, el lugar del pueblo, de la gente, de la ciudadanía en la política, no nos quejemos. Depende de nosotros que podamos tener un cambio en esta situación. Y además, como lo hemos venido conversando, el país tiene inmensas posibilidades, pero inmensas posibilidades. Cuando uno comienza a hacer el inventario, lo vengo haciendo con el grupo que participa en nuestra Comisión de Plan de Gobierno, en el mar, en toda la sierra, en la Amazonía, en las fronteras, en este producto, en este otro producto, en el área minera, en el área agraria, en el de consumo interno, en el de exportación, en la calidad que tiene nuestro joven para aprender rápidamente las tecnologías y las exigencias de la economía del conocimiento.
Cuando miremos eso, cuando miremos que podemos ser una potencia media en el mundo, un país desarrollado y moderno con oportunidades para todos, tendremos que estar en la calle porque son nuestros hijos y los hombres y mujeres los que tienen que tener las condiciones para hacer y disfrutar un país moderno y desarrollado. Y es posible. ¿A condición de qué? De que tengamos una élite, un liderazgo y una ciudadanía con visión de lo que el Perú puede ser, con carácter para llevar adelante esa tarea y con el compromiso necesario para hacerlo con honestidad, con abnegación, pero pensando en que estamos construyendo el futuro del Perú. Esta semana yo, en una conversación, una de las cosas que nosotros estamos haciendo acá en Exitosa es un esfuerzo por abrir el espacio. Es decir, por abrir el espacio no solo para, que es lo que nos da el nombre, la voz de los que no tienen voz, que la gente sea escuchada, porque la gente en este país ha sido ninguneada durante demasiado tiempo y hay una indignación contenida que yo creo de alguna manera se expresó en la elección de Pedro Castillo. Entonces nosotros tenemos una especie de vínculo muy fuerte con la gente porque la escuchamos, abrimos el espacio para que nos digan lo que sienten, lo que piensan. Así no, a mí a veces hasta me insultan, pero no importa, porque es lo que alguna gente piensa, por alguna razón será, ¿no? Me debería obligar a reflexionar sobre mis propios actos, ¿no es cierto? Pues todos tenemos algo que aprender, pero ahora estamos haciendo también el esfuerzo, y la verdad desde hace cierto tiempo, por escuchar las respuestas. Y uno se sorprende con la cantidad de gente que hay en todo el Perú, con diagnósticos de los problemas, con propuestas sobre cómo enfrentarlo, con soluciones, con alternativas, con ideas, y esa gente no tiene espacio en la política. Entonces yo creo que, por ejemplo, en lo que no, porque ¿qué es lo que cada uno puede hacer? Lo que nosotros estamos tratando de hacer. Por lo menos que comiencen por tener espacio en los medios. Por lo menos que empecemos por ahí. Que se han escuchado en los medios de comunicación. Ayer estuve en Trujillo. Yo vengo recorriendo todas las regiones del Perú en peregrinación, tratando de movilizar conciencias. Pero ayer estuve en Trujillo. Tuve múltiples reuniones y entrevistas. Pero he tenido reunión con gente muy competente y muy capaz, que tienen un conocimiento pues, muy detallado de su región y que tienen ideas y propuestas de solución a varios de los problemas que tiene Trujillo. No están en la política, como tú dices. Bueno, tienen que estar. El Partido del Buen Gobierno quiere que esa gente esté en el Partido del Gobierno y que preparemos el próximo gobierno. Si nosotros tenemos, como dice el nombre de mi partido, si nosotros tenemos un buen gobierno, nosotros no vamos a ver los frutos, Nicolás, pero podemos ver el cambio de rumbo. Y nuestros hijos y nuestros nietos verán los frutos y tendremos un país, un Perú moderno y desarrollado en 20 años. Se puede, tenemos todas las condiciones. No nos hemos dado cuenta de cambios fundamentales que han ocurrido en los últimos años. He mencionado varios en toda esta conversación tan interesante. Pero somos parte de la cuenca del Pacífico. Ahí ocurre hoy día el mayor tráfago de comercio del mundo. Al frente está la que va a ser la primera potencia económica. No sé si la primera potencia política, pero la económica sin duda. De todos modos. Sin duda. Y atrás de la Amazonía está el Brasil, que por primera vez en su historia necesita de nuestra columna andina, porque ellos tenían un diseño de seguridad en donde la hipótesis principal de conflicto era Brasil con Argentina. Y organizaron todo para eso. Pero en cierto momento se dieron cuenta, en 1994 se dieron cuenta, la fecha está muy clara, de que su principal activo era la Amazonía. Cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, el ideólogo de Itamaraty, de la Cancillería brasileña, dijo: América Latina ha muerto, viva América del Sur. Y eso coincidía con su mirada de que cada vez más fuerte en Brasil, de que la Amazonía era su principal activo. Y entonces construyeron todas sus relaciones, resolvieron su relación con Argentina. Hoy día Brasil y Argentina tienen una comisión binacional militar en materia nuclear. O sea, no hay secretos. El esfuerzo consciente de un Estado. Y resolvieron su relación con todos los países. El Perú no se ha dado cuenta que tenemos 2.995 kilómetros de frontera con el Brasil. Como no es una frontera muy viva, porque es básicamente selva, bosque amazónico, no somos conscientes de esos 2.950 kilómetros de frontera. Pero hoy podríamos tener una relación estratégica con el Brasil, que no es la de pedir mi pedazo del pastel, la coima de tal o de cual. No. Es una relación de Estado a Estado,
mirando la Amazonía como nuestro Claro, pero principal para eso recurso estratégico. necesitas que quien tenga la conducción del país, porque lo que hay que hacer es un proceso, una especie, como se dice, ¿no? No me gustan estas expresiones que se ponen de moda a veces, pero en fin, en este caso voy a usarla, una especie de reingeniería del ejercicio de la política y de la función pública en el Perú. O sea, porque hay que cambiarlo todo, hay que cambiar a los alcaldes, hay que cambiar a los gobernadores regionales, hay que cambiar a los políticos en general. Pero tenemos que cambiar en primer lugar el vértice. Yo tengo una experiencia, el Niño Costero. Este Estado, medio lentón, medio evasivo, medio corruptón, ¿por qué sí funcionó para atender la emergencia del Niño Costero? Mi explicación es muy sencilla, liderazgo. Liderazgo. Cuando tú tienes la capacidad de movilizar los recursos del Estado, en primer lugar los de nuestras Fuerzas Armadas, que tienen una potencia organizativa y logística que muchas veces desconocemos y no usamos, tú tienes la posibilidad de producir transformaciones. Nicolás, 6.000 toneladas métricas, 6 millones de kilos de ayuda humanitaria, no se perdió ni uno en este país que tiene una fuerte corrupción. Y estuvieron los alcaldes, estuvieron los gobernadores, pero estábamos nosotros con el ojo avisor viendo que la ayuda llegara y llegara efectivamente. Te podría contar 20 anécdotas de cómo se produjo el intento de corromper la entrega de la ayuda humanitaria y cómo lo corregimos, pero es muy extenso. Lo que te quiero decir es un tema en primer lugar de liderazgo. Y tenemos las condiciones para hacerlo. Y luego es un problema de reunir todas las capacidades que tenemos en el país. No importa si están en la derecha, no importa si están en la izquierda, no importa si están en el centro, una topografía ya bastante en desuso porque no explica lo que está pasando en el mundo. No importa dónde esté, si son capacidades que el Perú puede usar para lograr ser un país desarrollado y moderno, hay que tomarlas. Porque además como país tampoco es que tengamos todos los elementos para poder acometer esa tarea. Si es para llegar al gobierno y robar un poco más o un poco menos, para eso hay de sobra. Pero si es para proponerse la tarea de convertirnos en un país moderno y desarrollado, poca gente. Claro, yo quería terminar con una reflexión sobre esto. Yo le he estado dando muchas vueltas, hemos hecho acá campañas, caiga quien caiga, hemos hecho campañas durante años, ¿no?, contra la corrupción en los municipios, en los gobiernos regionales, cuando hablamos de que había que encender los reflectores porque la oscuridad es el contexto en el cual los corruptos pueden actuar. Y yo creo que hicimos un aporte valioso en ese momento en que se empezó a meter presos a alcaldes y a gobernadores regionales. Pero muchas veces en esta discusión lo que aparece es cambiar las reglas, cambiar las leyes, que hay que hacerlo. ¿No es cierto? Hay que tener una legislación que nos ayude a impedir la corrupción. Pero si no cambias a la gente, van a encontrar la forma de sacarle la vuelta a la ley. El pescado se pudre o se empieza a pudrir por la cabeza. Si la cabeza no está podrida, todo lo demás terminará alineándose. Y yo quisiera hacer un reto a todos los que siguen el gasto en defensa en el Perú. Que me digan un solo contrato, una sola asignación de servicio, una sola compra que se hiciera mal en el momento en el cual yo estuve de ministro de Defensa y funcionó la agencia de compras. ¡Una! Se puede, Nicolás, se puede. ¿Sabes qué hacen los corruptos? Cuando ven que la cabeza no le interesa la coima, hacen esto, mira. Las uñotas que están sobre el escritorio las guardan. Y comienzan a pensar, ¿cuánto tiempo se quedará este ministro? ¿1 año? ¿6 meses? ¿8? ¿3? Una vez que se vaya, sacan las uñas. Vuelvo a sacar las uñas. El Estado se pudre empezando por la cabeza. La experiencia de Hong Kong, que es la experiencia más importante del mundo en lucha contra la corrupción, tenía 3 condiciones. Un presidente comprometido de verdad, no de discurso, de verdad en la lucha contra la corrupción, que no temiera ser investigado. La Fiscalía tiene todo el derecho de investigar, todo el derecho. Está mal que hayan otros que quieran aprovechar esas investigaciones para cargarle las tintas y botarlo a empujones. No con la ley, no con la Constitución. Pero una cabeza comprometida en la lucha contra la corrupción, un organismo autónomo que investigue la corrupción del pasado, pero sobre todo la de hoy día, la del presente, la que puede estar ocurriendo bajo tu gobierno, porque es muy importante que eso ocurra, y una ciudadanía comprometida en la denuncia contra la corrupción. Se logró en 4 años abatir la corrupción. La nota de pesimismo es que luego volvió, pero esa es otra historia. Pero se puede. Jorge, te agradezco muchísimo por esta conversación, ha sido muy gentil por estar con nosotros. Terminamos por el día de hoy. Yo me despido hasta mañana, nos reencontramos a las 8 de la mañana aquí en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.
en Hablemos Claro, la edición regular. Muy buenas noches. En Exitosa Perú hemos presentado Hablemos Claro, edición especial con